Voy a dejar aquí abierto por si alguien entra. Ok, bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto verte nuevamente. Y bueno, saber que ya estás por ahí también reactivada, ¿no? Laboralmente, me da mucho gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es continuidad de un tema que tocamos en la charla anterior. Sin embargo, no pasa nada si me escribiste. Y bueno, para eso voy a empezar por compartir pantalla. Por aquí tengo la presentación, que ya por ahí la debes estar viendo, ¿verdad? Solo voy a poner. Ok. Bien, pues te presento el logo, Marta. El logo nuevo de Desires, creo que no lo conocías. También ahí hicimos una actualización de acuerdo a su esencia. Bien, normalmente me gusta empezar con una pregunta. Y el día de hoy esta es la pregunta. ¿Qué hacer cuando nuestras necesidades no coinciden? Y me quiero referir a cuando tenemos que comunicarnos, cuando queremos comunicarnos con alguien y resulta que empezamos a tener esta conversación y yo quiero una cosa y la otra persona quiere otra, o a lo mejor yo quiero solicitarle algo, pero lo que yo le quiero pedir no coincide con lo que la otra persona está dispuesta a dar. Y eso casi no pasa, ¿verdad? Y menos en las organizaciones. Entonces, cuando necesitamos comunicarnos, es súper importante conectar con las necesidades, que conectes con tus necesidades, porque todo tiene que ver con tus necesidades. Lo que nos mueve son las necesidades. Cuando hablo de necesidades, me refiero a las necesidades humanas, ¿sí? Porque es muy común que hablemos de yo necesito, me gustaría, tal cosa, pero cuando hablamos de necesidades humanas, nos referimos a todo aquello que más nos importa, lo que más valoramos y que nos hace sentir, o sea, cuando tenemos esa necesidad satisfecha, nos sentimos expandidos, nos sentimos plenos, porque todo tiene que ver con necesidades. ¿Qué sucede? Que es poco común que conectemos con esas necesidades. Generalmente hablamos en términos de lo que decidí hacer, lo que quiero hacer, pero no hago contacto con la necesidad que me está moviendo a querer hacer eso. Entonces, es súper importante hacer conexión con nuestras necesidades. Cuando hablamos de necesidades humanas, creo que es importante hacer una distinción entre lo que es una necesidad humana y lo que no. Entonces, aquí, esta lista que hay aquí es una lista de necesidades humanas. Entonces, puede ser que, por ejemplo, para ti sea muy importante sentirte libre, ¿sí? Es un ejemplo. O que sea muy importante sentirte en confianza en la relación con el otro. O sentir que hay orden, que hay claridad. Y eso es súper importante que lo tengas claro, qué es lo que tú necesitas para estar bien, para sentirte en armonía, porque es necesario que lo puedas expresar en la comunicación con el otro y que todos nos habituemos a hablar en términos de lo que necesitamos. Ahora, también por eso es importante saber qué no es una necesidad humana. Y para esto les compartía yo en la charla anterior un acrónimo que es la palabra plato, que te va a servir de guía o fórmula para que sepas que no es una necesidad humana y tengamos clara esta distinción. Plato significa la P de persona, la L de lugar, la A de acción, la T de tiempo y la O de objeto. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, es que yo necesito que Armando vaya por tal cosa, ¿no? O yo necesito que Armando me acompañe. En realidad ahí no estamos hablando de una necesidad, sin embargo usamos la expresión necesito, ¿no? O si, por ejemplo, tú dices, es que yo necesito ir a Puebla para comprar X cosa. Te estás refiriendo a que necesitas un lugar. Sin embargo, eso tampoco es una necesidad humana. O cuando decimos, es que yo necesito una casa, yo necesito que me traigas los documentos o necesito que imprimas tal cosa, no son necesidades humanas. Y sin embargo lo expresamos así, como si fuera una necesidad. Y lo más chistoso es que no hablamos de nuestras verdaderas necesidades, que son
por ejemplo, estas que están aquí. Esta solamente es una lista ilustrativa, ¿sí? La lista es mucho más amplia, pero es para poder ir identificando esa distinción. No sé si es claro, si me puedas decir si es claro hasta aquí, que sí es una necesidad humana y que no, ¿sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, el día a día es más querer, ¿no? O cubrir alguna actividad, pero no una necesidad, ¿no? Exacto, y siempre están presentes. Nuestras necesidades humanas siempre nos acompañan, nuestras necesidades de fondo, digamos, porque puede que cambien un poco en distintos momentos de la vida, pero en general están presentes, porque tenemos una esencia, entonces por lo mismo nos importan más unos No aspectos son, que otros de la vida. ¿no? Perdóname, ¿decías algo? Sí, digo, no son tan tangibles, ¿no? A lo mejor el querer ir a Puebla es algo físico, ¿no? Pero el respeto, pues es algo que no, eso sí se vuelve más una necesidad, la lealtad, ¿no? La libertad, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es que lo expresamos así como si lo que yo necesitara fuera ir a Puebla y en realidad puede ser que haya una necesidad en el fondo. Al elegir ir a Puebla, en realidad lo que yo estoy necesitando es sentirme más libre, sentir espacio, sentir que conozco otros lugares, ¿no? Esta necesidad de sentirme expandida, de movimiento. Y entonces digo que quiero ir a Puebla, pero en realidad puedo cubrir esa misma necesidad de muchas otras formas. Sí. Y lo que sucede en las relaciones es que muchas veces nos empeñamos en tener conversaciones en función de esas elecciones que hacemos para satisfacer la necesidad. Y nos olvidamos de la necesidad. En términos de necesidades humanas, no hay tantas diferencias entre nosotros. Ahí no hay tantas diferencias. Generalmente coincidimos cuando se trata de necesidades, porque para ti es importante el respeto, para mí también, para ti es importante sentirte con cierta autonomía, cierta libertad, a lo mejor para mí más o menos, pero también es importante. Entonces, por eso la clave está en conectar con esa necesidad y comunicarnos desde esa necesidad. Bien, entonces vamos a seguir con la presentación. Esta imagen que me encontré está un poquito borrosa, pero quise traerla porque creo que lo expresa muy bien, ¿no? Entonces, tenemos aquí una conversación en la que no parece haber un acuerdo y tenemos dos niveles en la conversación. Por un lado está la acción o la estrategia, como dice aquí, que cada persona eligió para satisfacer su necesidad y en el fondo está la necesidad. Entonces vemos por aquí, ¿qué le dice ella? Mi amor, quiero que nos vayamos a vivir al campo. ¿Sí? Y entonces ella le hace esta propuesta y muy probablemente si él le responde algo que no sea favorable a eso, pues a ella no le va a gustar. Se va a incomodar, se va a molestar, porque para ella es muy importante la necesidad, no específicamente la estrategia, pero sí la necesidad que dice aquí, de descanso y autoconexión. Y entonces ella decide, como yo quiero sentirme descansada, quiero sentir conexión conmigo misma, entonces, vivir al campo sería lo ideal, vivir allí. Y entonces él le dice, bueno, yo no me puedo ir al campo porque mi trabajo está en la ciudad. Y mantener ese trabajo me va a ayudar a atender las necesidades que en ese momento para él son muy importantes, como estabilidad y seguridad. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? ¿Cómo le podemos hacer para que entre ellos pueda haber un acuerdo que satisfaga ambas necesidades? Entonces, aquí ya más bien es un tema de ponernos creativos y no necios, porque lo que luego pasa es que nos ponemos necios en yo me quiero ir a vivir al campo, no, es que tú no me haces caso, es que nunca me escuchas, es que lo que yo te digo no lo tomas en cuenta, es que bla, 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 ¿no? Y responsabilizamos al otro de esa insatisfacción de la necesidad. Y ahora que digo esto, lo reitero porque satisfacer nuestras necesidades es responsabilidad personal. ¿De quién es la necesidad de descanso y Sí, es mía, ¿no? autoconexión?
de ella, ¿no? ¿Y de quién es la necesidad de estabilidad y seguridad? De él. Entonces no podemos responsabilizar al otro no puedes responsabilizarlo de tu necesidad. Ahora, entonces aquí, claro, cada quien podrá tener ideas y creo que eso es lo interesante aquí. ¿De qué otra manera se podría, pongámonos creativas, de qué otra manera podrían satisfacerse ambas necesidades? Ideas. Pues igual ponerse de acuerdo y el fin de semana, ¿no? Cuando él esté desocupado, irse al campo, ¿no? Pudiera ser una opción. Por ejemplo, que tengan una casa de campo, claro. Y claro, como son ellos los que tienen que llegar a ese acuerdo y son los que están experimentando la necesidad, ellos sabrán mejor qué les viene más, o qué es más conveniente para que puedan sentirse los dos a gusto. Pero lo importante es que la conversación se dé en términos de la necesidad. Lo facilita. Creo que eso lo podemos ver claramente. Es mucho más fácil que lleguemos a un acuerdo y sobre todo porque quitamos esta capita de necedad, ¿no? De que tú tengas la razón, de que se hagan las cosas como tú quieras. Quitamos ese nivel que no nos ayuda a tener acuerdos, no nos ayuda a llegar a algo en común. En cambio, cuando tú expresas la necesidad del otro es más comprensivo porque también tiene necesidades. Es más, al otro le sirve mucho saber cuál es tu necesidad. Así es. Sí, Te hablarlo, ¿no? Te facilita la comunicación cuando el otro conoce tu necesidad y cuando inicias la conversación desde allí. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro ejemplo en el que ella se lo expresa de este modo. Tengo una necesidad de descanso, ¿no? Esto que estamos diciendo. Empecemos las conversaciones compartiéndole al otro la necesidad. Tengo una necesidad de descanso y quiero dormirme a las 8 de la noche, todos los días. Como compartimos cuarto, cada vez que hablas con tu familia, me despiertas. Y él le dice, estoy lejos de mi familia y el único horario en el que pueden hablar es después de las 9 de la noche. Tengo una necesidad muy alta de conexión. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y entonces, pero como ambos están expresando su necesidad, entonces ambos están más dispuestos. Y claro, esto no va a suceder siempre, ¿verdad? No siempre vamos a estar tan dispuestos. Sí, bueno, entonces pensemos cómo le hacemos. Evidentemente no. Sin embargo, siendo honestos y si buscamos también el momento idóneo para tener esa conversación con la otra persona y no lo agarramos en su momento de estrés, en sus 5 minutos, pues va a estar más dispuesto y siempre va a estar más dispuesto si lo planteamos desde la necesidad. Y entonces, el momento pues ideal es cuando puedes expresarlo de esta forma. ¿Qué estrategia podríamos encontrar que ayude a satisfacer ambas necesidades y que ambos estemos conformes con ello? Aquí, ¿qué se te ocurre, Marta? ¿Cuál podría ser una estrategia que ayude a satisfacer las necesidades de los dos? Ahí sí está más complicado. Dormir en diferentes cuartos, ¿no? Sí, no, fíjate que eso es interesante porque la pregunta es, ¿qué es lo que quieres privilegiar? ¿No? Si, por ejemplo, fuera una condición, a ver, queremos satisfacer ambas necesidades, pero al mismo tiempo queremos compartir espacio, ¿no? Bueno, pues habrá que ponerse más creativos. Si como dices, bueno, eso no podría ser tema, o sabes que tampoco todos los días voy a platicar con mi familia, entonces sabes que destino que los martes platico con mi familia y cuando yo haga eso me voy a otro cuarto y entonces dormimos separados solo los martes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que poniéndose creativos pueden ocurrir muchas cosas y lo importante es sostenerte en la necesidad, porque si no después nos podemos poner necios con, no, pero entonces ¿por qué vamos a dormir separados? No podemos dormir separados. A ver, espérate, lo importante no es eso, lo importante es, hay una necesidad de fondo, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo nos ayudamos uno a otro a resolver? Y bueno, estos son ejemplos en el ámbito personal, ¿no?
Pero ¿qué sucede en el ámbito laboral? Me gustaría que lo lleváramos ejemplos del ámbito laboral y aprovecho aquí para... bueno, Monse nos está acompañando aquí en la charla. Hola, Monse. En el ámbito laboral, ¿qué sucede? Es exactamente lo mismo. Piensa, Marta, en un caso en el que tú tengas una conversación, hola, Monse, que tengas una conversación pendiente por hacer, no sé si fuera el caso, una conversación pendiente, que quizá justo la tienes pendiente porque tienes duda de que se vaya a llegar a un acuerdo o que no sea sencillo de resolver, o que tú tienes que hacer un pedido pero no sabes cómo lo va a tomar la otra persona y estés como pensándole y dándole la vuelta a de qué manera tener esa conversación. O quizá que quieras pensar como en otra experiencia, ¿no? En donde haya sucedido algo parecido. ¿Puedes traer a tu mente un ejemplo? ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, piensa qué es lo que tú le quieres proponer a esa persona. ¿Cuál es cuál es ese pedido? ¿Cuál es esa estrategia que tienes en mente que le quieres proponer a esa persona? Sí. Ok. La Y tengo. ahora identifica tu necesidad. En realidad, ¿cuál es tu necesidad? Ándale, me encanta que lo apuntes. Te va a servir. Si se trata de una conversación por tener, piensa en cuál es esa necesidad. ¿Qué estás buscando resolver con ese pedido, con esa estrategia, con eso que le quieres plantear? Que esperemos que no sea un reclamo, pero todo podría ser. No sé qué le quieres decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Ok? ¿Quieres compartirlo? Es opcional. Sí. Pues aquí, ya ves que hace rato te comenté, ¿no? El tema de que ando asesorando ahorita a una amiguita y la necesidad que ella tiene es de tiempo mío, pero en el horario del trabajo que tengo ahorita, ¿no? Entonces, yo he estado dándole así como que vueltas a cómo plantearle a mi jefe que me pueda dar esas 2 horas que ocupo, porque no es mucho, pero es entre semana, ¿no? O sea, que tienes Entonces, una necesidad de flexibilidad de horario o, digamos, de más sí, libertad. Podríamos decir que es una necesidad de más libertad. sí. Ok, Es, ok. es a lo que le he estado dando vueltas, de cómo, ¿no? Plantearlo. Bueno, pues creo que en la medida que conectas con esa necesidad, vas a poder expresárselo desde ese lugar, porque además eso nos lleva a ser más honestos cuando nos comunicamos con el otro y el otro lo detecta, ¿no? Es como, claro, o sea, me está diciendo algo que le importa, me está hablando de algo que valora mucho y por lo tanto también la otra persona lo toma desde ese lugar, ¿no? Como de algo que valoras tú. Ahora, piensa en las necesidades de tu jefe. ¿Cuál sería una necesidad de tu jefe en relación con el tiempo, con el horario? Sí, pues ahí nada más que yo tenga todo, como dicen, en orden, ¿no? Y al corriente, ¿no? Bien, entonces te das cuenta que las necesidades no se contraponen. En cambio, si lo vemos en términos de yo quiero salir más temprano y tu jefe va a decir, pero ¿por qué? ¿No? Bueno, también lo estoy diciendo muy bruscamente a propósito, pero si tú dices yo quiero salir 2 horas antes, tu jefe va a decir, ajá, ¿y cómo por qué? ¿No? En cambio, si tú empiezas hablando de tu necesidad y además ya pensaste en su necesidad, es altamente probable que puedan llegar a un acuerdo. Sí, exactamente. Sí, ya más o menos le busqué cómo plantearlo, ¿no? Okay. Para satisfacer ambas necesidades, Exacto, efectivamente. exacto. Bien, pues esa es la propuesta, que las conversaciones se enfoquen en las necesidades y no en las estrategias, que las estrategias son estos cómo, ¿no? Cómo vamos a resolver las necesidades. Y de esa manera poder tener mejores resultados en nuestra comunicación. Y esta estrategia, o bueno, le voy a cambiar el nombre porque con estrategia me refiero a cómo satisfacemos las necesidades, pero esta técnica o esta manera de tener las conversaciones
forma parte de la comunicación consciente. Es decir, de tener una comunicación desde primero haber conectado con mi necesidad. Por eso es comunicación consciente. Primero me hago consciente de qué necesito y luego entonces tomo la iniciativa de tener esta conversación pendiente. Bien. Okay. Bueno, Marta, pues eso era lo que les iba a compartir el día de hoy. No sé si tengas alguna duda para cerrar o algo que quieras comentar. No, pues la verdad, digo, no entré a la charla anterior, pero esta me sirvió mucho. Sí. Porque esa te digo que había yo traído ahí dando vueltas, ¿no? Pero ya me queda más claro el definir, ¿no? Si no es algo complicado, ¿no? Sí, claro, dar el paso siempre es como, ¿no? Es como dar el paso en una conversación que puede no ser muy, muy cómoda. Sin embargo, si tú tienes esa claridad, ¿no? De que él tiene una necesidad que además ya tienes previsto cómo se puede cubrir y tu necesidad, estamos hablando de persona a persona, de humanidad a humanidad, ¿sí? Y eso es lo importante porque estamos hablando en términos de honestidad, que eso es lo que abre las conversaciones, ser honestos. No le estás armando un cuento a tu jefe, no le vas a decir, es que fíjate que, no sé, que le puedas inventar, ¿no? Fíjate que en mi familia estoy teniendo temas y entonces necesito irme más temprano. No le estás cuenteando, le estás hablando desde lo que para ti es importante. Y como él también Sí, es persona, se va a espejear contigo y va a poder conectar con sus propias necesidades. Le vas a ayudar a que conecte con sus propias necesidades. sí, Se vuelve es que no es expansivo. no es muy sano en una relación del nivel que sea, no ser honesto, ¿no? Entonces, Exacto. salirte con cosas que no, pues no. Creo que es mejor lo que se necesita, ¿no? Y ya. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, pues entonces con esto estamos cerrando esta charla del día de hoy y nos vemos en las próximas. Es todos los martes a las 9 de la mañana y generalmente las anunciamos en el momento. Ahorita yo creo que vamos a anunciarlas con un poquito más de tiempo también porque habíamos tenido varias otras cosas que compartir, entonces las anunciábamos así de momento, pero para que nos sigas acompañando los martes a las 9 de la mañana. Okay. Muchísimas gracias. Que tengan bonito A día. ti, Marta, igualmente. Hasta pronto. Adiós, Monse. Bye, bye, bye. Buen día. Bye. Buen día.